Pues a ver si aunque fuera segmentado, se grabó. Eh, ya no sé ni qué estaba diciendo. Hablando de Ah, lo sí, sí, ya, perdón. esto de Mostraba que, el texto de Q, nos compartía el texto de Q sí, sí, del libro pero que tiene usted. yo no me explico por qué si Lucas vio esto, que siendo la semilla más pequeña se convierte en el arbusto más grande, ¿por qué si vio eso no lo copió? Porque sin duda que es el corazón de la parábola, ¿no? Es una semilla pequeña y se hace muy grande. Eso es el reino de Dios, esa es la comparación. No me explico por qué Lucas, si Lucas vio esto, ¿por qué no lo copió? Pero sin Se duda, fió más, perdón, se fió más en la fuente Q que lo que sí, es dice, posible. pero la fuente Q no narra propiamente la parábola, que es lo que nos está explicando ahorita. Sí, debió haber tenido debió haber, ahorita vamos a ver. Este, en cambio, Mateo sí dijo, mira, esto está bonito, y lo puso, pero le quedó un poquito feo, ¿verdad? Que tomó un hombre y sembró en su campo. Es el más pequeño de todos los granos, ¿sabes? Ya no le quedó tan bonito como Marcos. Entonces, mi conclusión es que no estaba en Q y por eso Lucas no lo puso. Puede ser que la semilla de mostaza no sea la más pequeña y la hortaliza de mostaza no sea la más grande. Y entonces Lucas dijo, no, ¿para qué voy a andar diciendo mentiras? O sea, Lucas no quiso copiarlo o Lucas se basó en Q y en Q no decía eso. ¿Y por qué lo tiene Mateo? Porque lo copió de Marcos. Ahí está. Entonces vamos a ver qué dicen los expertos sobre la parábola del grano de mostaza, que les digo que digamos, la referencia que se usa es la de Lucas, porque dicen los expertos que Lucas respetó más el texto de Q. Y entonces ponemos Q 13, 18, 19 como diciendo este es el texto de Q, pero 13, 18, 19 se refiere a Lucas, ¿verdad? Que es el texto que está aquí. Bueno, ¿qué dicen que dijo la parábola? ¿A qué se parece el reino de Dios y con qué lo compararé? La doble pregunta estaba en Q, según ellos, ¿eh? Eh, Según ellos. Ya no estoy tan seguro. Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y echa en su campo. Creció y se convirtió en un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Es decir, es exactamente lo que tiene, esto es Q. Lo que me dicen ellos es, el señor Lucas copió a Q totalmente. El señor Lucas fue el menos creativo, copió a Q. Ahora, esto no está tan fácil de creer, porque ¿por qué tiene Marcos igual esto que Lucas? Las dos preguntas. Las dos preguntas no son lógicas, porque quieren decir lo mismo. ¿Y por qué la tiene Marcos? No podemos decir Marcos copió a Lucas. Tampoco Marcos copió a Q. Pero sí podemos decir es que ahí coincidían Q con la tradición oral que recibió Marcos. Bueno, entonces sí. Pero otra respuesta posible es que en esto Lucas no siguió a Q, sino que siguió a Marcos, que conoció a los dos. El que no quiso seguir ni a Marcos ni a Q fue Mateo, o tal vez Mateo es el que me está recuperando aquí a Q en ese punto. Es posible, ¿verdad? Entonces aquí con los señores estos, pues ellos qué saben, ¿verdad? Saben, este, claro que se dedicaron a comparar todos los textos que pudieron haber sido de Q y lo ponen acá el texto griego, pues, el texto que está en la Biblia, y luego me ponen Marcos, pues sí, es exactamente lo que nosotros tenemos. Y ellos se hicieron la misma pregunta. Ahora, si yo escribiera este libro, yo diría, esto no es de Q, esto no es de Q, esto es de Marcos, y Lucas aquí copió a Marcos. Aquí, más bien,
pondría lo que dice Mateo. Les propuso otra parábola, etcétera. Bueno, entonces, como ven, ya vimos la dificultad que tiene el texto y tenemos que pues, darle alguna respuesta. Aquí es, como ustedes vieron, pues es el estudio, la observación, ¿verdad? De qué es lo que pudo haber pasado. Y luego ya pongo yo aquí la crítica de la tradición. Esa es aquí son todas las observaciones de la crítica literaria. O sea, ¿qué saco yo de la comparación de los tres textos? Eso es la crítica literaria. Ahora, mis conclusiones respecto de la crítica literaria. Q. ¿Qué diría Q? Aquí copié lo que dice el libro, que es exactamente igual a lo que dice Lucas, ¿verdad? Entonces, tenemos Q y Marcos como originales, ¿verdad? Y Marcos dice aquí lo mismo que Q, ¿ok? ¿Verdad? Por eso aquí, quién sabe si era así o más bien les propuso una parábola sobre el reino de Dios, ¿verdad? Se parece a un grano de mostaza, etcétera. El texto de Marcos no le cambiamos nada a lo que tenemos en Marcos, porque Marcos, pues es que como no tenemos un texto anterior a Marcos, no sabemos qué le añadió, qué le quitó, qué le puso, qué le cambió. Entonces decimos, no, pues Marcos reportó la tradición oral. Yo diría, ok, estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero esta doble pregunta es de Marcos, ¿verdad? Es de Marcos. No es original de acá. Es de Marcos y Lucas, cuando lo vio, se lo copió a Marcos. ¿Qué pasa entonces con Lucas? Lucas toma Q. Claro, yo puse aquí que Lucas tomó de Q las dos preguntas, pues Lucas tomó Q completamente sin hacerle ningún cambio. Y entonces Lucas habría sido el más flojito de todos los evangelistas, porque tomó Q y se acabó. Marcos es el más largo, son 3 versículos en Marcos. También podríamos decir, Marcos no añadió nada. Es posible. Marcos haya tomado la tradición, pero de Marcos no sabemos, no tenemos nada antes de Marcos, ¿verdad? Por otro lado, esto de modo que las aves del cielo habitan bajo su sombra, a lo mejor qué tal si eso sí es de Marcos, ¿verdad? O de alguien posterior a Marcos, que cambió esto ya cuando Mateo y Lucas habían eh, conocido a Marcos, y alguien le cambió a esto, ¿verdad? Y entonces Mateo es el que hace más cambios, ¿verdad? Resume aquí, en vez de dar las dos, ¿a qué prepararé? ¿Con qué compararé? Dice, les propuso otra parábola. Y como ya tiene varias parábolas hablando de lo mismo sobre el reino, ya no tiene que aclarar otra parábola sobre el reino. Dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y sembró en su campo. Aquí sigue a Q, ¿verdad? Es el más pequeño de todos los granos. Aquí hay una fractura, porque aquí ya lo sembró y aquí me vuelve a hablar del grano. Pero es que aquí está siguiendo a Q y aquí está siguiendo a Marcos. Entonces, Mateo fue el más creativo porque campechaneó entre Q y Marcos. Y a lo mejor él mismo aquí se separó tanto de Q como de Marcos. O Q decía esto. Pero cuando crece la más grande de las hortalizas, y aquí se vuelve a pegar a Q. Se convierte en un árbol y las aves del cielo anidan en sus ramas. Ahí ya volvió a Q. Entonces, digamos, el más creativo aquí fue Mateo, que siguió en ocasiones a Marcos y en ocasiones a Lucas, pero no lo hizo con mucha maestría. No, pues, la redacción que a mí me parece más bonita es la de Marcos, ¿verdad? Y sorprendentemente, Lucas se aferró a Q y no quiso poner eso de que siendo la más pequeña se convierte en la más grande, cuando esa es la idea de la parábola, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí tenemos el esquema,
¿verdad? Q es tomado por Lucas y por Mateo. Lucas no toma nada de Marcos en este esquema que puse acá, nada más a Q, pero Mateo sí toma Marcos y toma Q. Ahora, es posible que Lucas haya tomado, como dije hace un momento, lo de las dos preguntas precisamente de Marcos. Entonces habría que añadir aquí una flecha de Marcos a Lucas. Y ese es el esquema original, ¿verdad? Más ocurrido, que resulta, no porque así no lo haya enviado Dios en un plano, no, es porque analizando los textos, pues llegamos a esta conclusión, ¿verdad? Pero aquí esta dependencia de Marcos, de Lucas hacia Marcos, no la veo tan clara. La doble pregunta pudo haber sido tanto de Q como de la tradición oral, y Mateo la quiso cambiar, sí, porque es más lógico que Mateo haya querido evitar la doble pregunta. Ahora es posible que la tuviera Marcos y que Lucas haya dicho, lo único que le cambió Lucas a Q es eso de la doble pregunta. Pero vaya usted a saber, ahora que vayamos al cielo les preguntamos, ¿no? Bueno, y luego viene la crítica de la composición, ¿verdad? ¿Qué es lo que cada uno añadió? Pues desgraciadamente no tenemos nada, no tenemos nada. Es decir, ninguno compuso nada, todo fue reportar la tradición. Son nada más 2 o 3 versículos, pero ninguno compuso nada. Aquí tal vez el más creador va a ser Marcos, fíjense, porque Lucas toma Q. Si acaso le copia el principio a Marcos. Mateo toma Marcos y Q, pero él no añade nada de eso. Puño y letra. Mateo no tiene nada original. Lo único que hace original, que es la hora de mezclar, no le sale tan bien. Entonces, ¿qué es lo que cada autor puso como su obra en esta parábola? Pues nada, nada y nada. Pero sí nos consta que Lucas no añadió nada. Sí nos consta que Mateo no añadió nada, copió a Lucas a Marcos y a Q. Marcos, es que no sabemos si Marcos escuchó eso de la tradición oral y la reportó tal cual, o Marcos le puso algo de su ronco pecho. ¿Ven? En este caso tendríamos que decir, bueno, todo lo que Marcos añadió que no recibió ni oral ni por escrito, todo lo que añadió, eso va aquí en la crítica de la composición. Pero pues no sabemos, no sabemos. Yo podría decir, es que mira, Javier, Marcos, esto que no está en Q, Marcos lo hizo. Es una idea marciana. Y Mateo le copió porque fue una buena idea marciana. Bueno, pero no sabemos si Marcos realmente la recibió o él lo, lo inventó, digamos así. No lo sabemos. Bueno, y luego por otro lado, estas palabras aluden a los sueños de Nabucodonosor, allá en el capítulo 4 de Daniel, y también a unas comparaciones que pone Ezequiel de las aves. No es una cita textual, pero sí alude o recuerda eso. Yo leí las referencias y no son citas textuales. Sí da la idea de que Marcos quiso recordar, mira, alude a Ezequiel 17:23, Ezequiel 31:6 y Daniel 4:11 y 18. Y ustedes los pueden leer. No son citas textuales, no hablan de grano de mostaza, sí hablan de las ramas de un árbol que ahí anidan, etcétera. Pero es una alusión, no es una cita textual. Pero es bello porque sí se habla de eso en el Antiguo Testamento. Entonces, probablemente aquí es una obra propia de Marcos, de su composición, que sin embargo Mateo y Lucas decidieron pegarse a Q. Oye, Javier, ¿y qué es más histórico? Pues vaya usted a saber. Q o Marcos, no se sabe. Q
por todo lo que tenemos reconstruido de Q en estos libros, son los textos que están en Mateo y Lucas y que no están en Marcos. Entonces es pura lógica, es puro, pues así creemos, ¿verdad? Que pudo haber existido ese documento. Ahora, si ustedes leen todo el documento Q, que ya les envié, se van a dar cuenta que no trae narraciones, no trae nada cronológico, trae flachazos así de dichos, parábolas de Jesús, ¿verdad? Y de hecho, cuando Mateo toma de Q, lo pone en un lugar X, y cuando el mismo texto lo toma Lucas, lo pone en otro lugar, en otro contexto. Entonces, con eso nos enteramos de que Q no era una vida de Jesús, ni un evangelio, ni un relato cronológico, no. Era más bien colección de dichos de Jesús, colección de dichos. Entonces, tiene su teología, ¿eh? Sería interesante. Un día a mis alumnos, y yo creo que en esta materia o en otra, les dije, a ver, léanse Q, que no es mucho, ¿eh? No es mucho, porque Q es esto, ¿verdad? Lo demás no, es Marcos y Tomás y Q es esto. Entonces, digamos que son unos renglones de cada página y uno puede sacar una idea de qué pensaba el autor de Q acerca de Jesús. Ájale, eso está interesante. A ver si se animan, a ver si se animan. Pueden leer Q de corrido y decir qué pensaba, qué idea tenía de Jesucristo el autor de Q. Y es una idea bien diferente. Y no les voy a decir más porque soy tramposo. Es una idea bien diferente la que tenía el autor de Q de Jesús que la idea que tenían los sinópticos con respecto a Jesús. Muy diferente. Y Q pues, es contemporáneo de Marcos, ¿no? No es antes, no es después, es contemporáneo. Bueno, y luego aquí en los apuntes les puse crítica de la tradición, crítica histórica, desde luego, eh, crítica histórica. Bueno, el hecho de que la parábola esta esté en los tres evangelios, pues ya me está dando un punto a favor de la historicidad. Ya vimos que hay varias parábolas que se inventó o que recibió Mateo, pero no recibieron ni Marcos ni Lucas, y que Mateo reportó. Y hay otras que nada más tienen Lucas o que las tienen en otro orden, pero estas están en los tres, está en los tres. Eso habla en favor de la historicidad. Por lo contrario, pues no podemos saber en qué momento las dijo Jesús. Muy probablemente ya se ve que la organización que hace Mateo de poner como 7 parábolas seguiditas de Jesús es una construcción artificial porque está de otro modo en Lucas y en Marcos está muy incompleta. Entonces podríamos pensar que Jesús dijo esa parábola en X momento, ¿verdad? Y que bueno, la pusieron aquí Marcos la puso en este lugar, Lucas la puso en este lugar, pero ya ven que Lucas en el 5 capítulos antes había puesto la parábola del sembrador y otras parábolas. Entonces, el lugar en donde está la parábola del grano de mostaza, pues nunca lo vamos a saber si corresponde, a qué momento de la vida de Jesús corresponda. Pero muy probablemente Jesús la dijo. Ese es mi veredicto. Ese es mi veredicto histórico sobre la parábola. Y tiene mucho sentido porque Jesús habla de la fe que crece de la nada, que crece de una cosa muy pequeña y va creciendo y va creciendo, va creciendo hasta que puede ser muy grande. Y de hecho, quiero mostrarles un paso que no está en los demás ejercicios que hemos hecho, que se llama el paso de la teología, miren, está mal escrito, teología bíblica, debe decir, teología bíblica. Esta parte del método, o este método, porque todos estos son métodos, cada uno. Claro que en conjunto forman los métodos histórico-críticos. El método de la teología bíblica es un método aparte que enchufa
nuestro texto con lo demás del Evangelio o con los demás evangelios. Y se pueden seguir muchas líneas, ¿verdad? Aquí voy a seguir una línea como ejemplo, nada más. La palabra mostaza es sinapi, sinapi, en griego. En el Nuevo Testamento esta palabra solamente se utiliza 5 veces. Las 3 de la parábola de la semilla de mostaza y luego en Mateo 17 y Lucas 17. Y son paralelos estos dos, hablan de lo mismo. Aquí pongo nada más Mateo 17:20. Dice, se van a acordar de este texto. Él les contestó, a causa de su poca fe, les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, sinápeos, ¿cómo se llama? En genitivo, granos de mostaza, dirían este monte, muévete de aquí para allá, y se movería, y nada les sería imposible. Si tuvieran fe, eh, como un granito de mostaza, si tuvieran así de fe, podrían mover montañas con su. Pero como se ve que no tienen mucha fe, ¿verdad? Ah, es la misma idea. Claro que acá dice el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que luego crece y se hace grande, etcétera. Pero la fe lo podríamos equiparar al grano de mostaza. Si es pequeña, va a hacer grandes cosas. Grano de mostaza. Es la misma idea. Si es pequeña, muy pequeña, pero que sea así, puede llegar a ser grandes cosas. Y entonces esa palabra solamente se utiliza 5 veces. 3 veces en la parábola de la semilla de mostaza y 2 veces, una vez en Mateo y otra en Lucas, cuando Jesús dice que si tuvieran fe pequeñita, poquita fe, podrían hacer grandes cosas. Ahora, yo pude haber tomado cualquier palabra. En este método, pude haber tomado cualquier palabra. Por ejemplo, preguntaba, creo que Felipe, ¿no? Aquí Lucas no utiliza la palabra parábola. Pues mira, tampoco Marcos. Ah, sí, Marcos sí utiliza la palabra parábola y Mateo sí, pero Lucas no. Ah, y entonces podríamos buscar la palabra parábola, ¿verdad? En el Nuevo Testamento o en los Evangelios. Y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces Jesús pone parábolas, pero no las llama parábolas. ¿Sí? Pero en fin, aquí podemos seguir una palabra o incluso podemos seguir una idea, ¿verdad? No tiene que ser una parábola. Por ejemplo, este, eh, el reino de los cielos. Pues si me meto a estudiar el reino de los cielos, pues voy a sacar un montón de citas, ¿no? En, en Mateo, ¿por qué le llama reino de los cielos? Y mientras Marcos le llama reino de Dios y Lucas también. Bueno, pues esto es una teología propia de Mateo, porque etcétera, etcétera, pero podríamos juntar 50 veces en que Jesús en el Evangelio de Mateo habla del reino de los cielos, mientras que en Marcos y Lucas habla del reino de Dios. Entonces podríamos seguir esa idea desarrollándola, cuando se habla de una cosa y cuando se habla de otra, si son lo mismo, etcétera. Y eso es el método de la teología bíblica. En alguna ocasión podemos hacer un ejercicio más, digamos, más, más fuerte, ¿no? Sobre el método de la teología bíblica. Lo hemos hecho y ese probablemente es el que más hacemos a la hora que queremos explicar un texto, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero explicar quién es Mary Magdalene en los evangelios. Es muy fácil. Busco todas las veces que aparece Mary Magdalene en los evangelios. Son como 6 o 7 veces, ¿verdad? Veo todos los textos en que aparece, los organizo y armo una vida de Mary Magdalene. Y ya está. Y entonces cuando habla Mary Magdalene, ay, es que esa muchacha, que prostituta. No, 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 fíjate que
Yo revisé todos los textos que se hablan de Mary Magdalene en los evangelios y nunca dicen que fuera una prostituta. No, pero fue la que lavó los pies. No, no es esa, ¿verdad? Eh, y ese método de la teología bíblica es muy bueno y sin querer queriendo es el que más utilizamos a la hora de analizar un texto. Bueno, no me detengo más en la teología bíblica y quiero, bueno, ¿qué es la exégesis propiamente? La exégesis no es un método, no es un método. Los métodos son esos que hemos visto antes. Todos juntos forman método o diferentes métodos exegéticos. La exégesis es esta pregunta, o más bien el intento de respuesta a esta pregunta. ¿Qué quiso decir el autor a las personas a quienes les escribió? Eso es la exégesis. ¿Qué quiso decir Mateo? No a mí, aquí y ahora, no. ¿Qué quiso decir a las personas a quienes les escribió? Esa es la pregunta exegética. Y entonces yo ya que hice todo este trabajo, ya que me hice bolas, que llegué hasta el fondo, a la crítica textual y todo eso, ahora tengo que volver a los textos. A ver, aquí está Mateo. ¿Qué quiso decir Mateo a las personas que les escribió? Aquí tengo Marcos. ¿Qué quiso decir? No, Marcos tomó de la tradición oral o le añadió esto, ta, ta, ta. ¿Qué quiso decir Lucas? Ah, pues mira, Lucas seguramente tomó nada más de Q, probablemente le gustó la introducción de las dos preguntas de Marcos y la tomó de Marcos, pero él no tomó más. Sin embargo, la idea es exactamente la misma. Este, el reino de Dios es muy pequeño, pero va creciendo hasta que llega a ser muy grande. Mateo lo que quiso fue, y le hizo así, le copió a Marcos y le copió a Q y ta, ta, ta. Bueno, todo lo que ya hicimos lo voy a exponer brevemente, claramente, ¿no? Para explicar, para dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que quiso decir Mateo? Pues Mateo quiso decir esto y esto y esto, para lo cual hizo esto, esto y esto, copió esto y esto y esto, y no copió esto, esto y esto. ¿Qué quiso decir Marcos? Ah, pues Marcos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esa es la exegesis, que no es, digamos, un método, es un conjunto de métodos exegéticos. Todos los que están antes fueron creados uno después de otro, no todos al, este, contemporáneamente, al mismo tiempo, no, no. Primero nos íbamos mucho a la crítica literaria y después dijimos, momento, hay que hacer la crítica de la tradición, qué es lo que había antes de ellos. No, pero momento, no todo lo que ponen es recibido de tradición. También ellos le ponen de su cosecha, crítica de la composición, y así se fueron enriqueciendo los métodos exegéticos. Y luego un trabajito, si ustedes quieren hacer pues un trabajito para publicar o para compartir con sus amigos de un trabajo exegético de este tipo, al final hay que poner una hermenéutica. La hermenéutica, en resumidas cuentas, es una actualización. Porque miren, la pregunta exegética es, ¿qué quiso decir el autor a las personas a quienes les escribió? Esto es un trabajo arqueológico. Yo me pongo en el texto como si fuera una ruina arqueológica, me pongo a escarbar y a buscar y a ver las relaciones de las piedras y los huesos y ta, 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 veo, reconstruyo la historia y en el texto, ¿qué quiso decir el autor? Pero no a mí, ¿qué quiso decir a aquellos que tenía en mente? Eso es muy importante, porque el autor no estaba pensando en nosotros, ningún autor estaba pensando en nosotros. Nosotros somos forasteros, somos intrusos en el diálogo entre el autor y sus lectores. Nosotros somos intrusos, y no solamente eso, llegamos 2000 años después. Entonces nosotros tratamos de dilucidar, de dejar en claro qué quiso decir este a este, ¿verdad? Pero no a nosotros, a nosotros no nos está hablando el autor. Miren, yo pongo un ejemplo cuando daba mis clases.
que les caía bien a mis alumnitas, las monjas. Este, Llego un día temprano del trabajo a la casa y le compré unas flores a María Elena, unas rosas hermosas, 4 docenas. Y llego cargándolas y voy a abrir la puerta cuando escucho que una voz que dice, no, mi amor. Y digo, ay, no, ah, no, mi amor, no, mi amor, pienses eso. Este, y entonces las flores se marchitaron todas de un jalón, se marchitaron y yo me sentí desmayar, me iba a caer. Y seguí escuchando y era la voz de mi esposa que decía, no, mi amor, no, mi vida, no te preocupes, es bien soncito, no sabe nada. No, pues ya estuvo al borde del colapso, ¿verdad? Y total que pues sí, recibí la fuerza de quién sabe quién y abrí la puerta y estaba hablando mi esposa con mi hija. Es que le queremos hacer una fiesta sorpresa a mi papá. No se ha dado cuenta, hija, es muy distraídito, es muy soncito. Y le decía mi amor y mi vida, y yo estaba, ya saben que estaba pensando. Bueno, ese es un ejemplo para mostrarles cómo el texto bíblico es un diálogo entre el autor y aquellas personas en quienes él está pensando. No está pensando en nosotros. Nosotros llegamos como intrusos a esa conversación. Llegamos 2000 años después y tenemos que imaginarnos, tenemos que reconstruir todo el contexto, ¿m? A partir del texto, porque eso es lo que tenemos. O sea, a partir de lo que tenemos que reconstruir todo para decir, ah, lo que él le quiere decir a ellos o lo que ella le quiere decir a ellos es esto y esto y esto, ¿verdad? Y entonces ya reconstruimos, damos respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que el autor o la autora le quiso decir a aquellos a quienes les escribió? Y hay que tener conciencia de que nosotros somos intrusos en el texto. Llegamos después, 2000 años después, y tenemos que reconstruir todo eso que los autores no nos dicen, ¿verdad? Y eso de que estamos pensando mal, de que podemos equivocarnos, hay que tenerlo siempre en mente, porque, mire, casi el divorcio ya, si no es que un asesino, pero el divorcio sí, y todo por andar de metiche en una conversación que no era mía. Por eso tenemos que estar bien seguros, agotar todos los elementos que tengamos para dilucidar qué es lo que el autor quiso decir a aquellos a quienes les escribió. Pero luego viene la parte hermenéutica. Ahora sí, a nosotros, a mí ahora, ¿qué me dice este texto? Ah, y entonces es lo que Jerónimo hace en sus homilías. ¿Ah? Queridos hermanos, lo que Dios nos quiere decir aquí y ahora es que, porque la homilía, pues no es una clase de exegesis. Las clases de exegesis son para los jueves en la noche. Las homilías es para actualizar, hacer actual el sentido, el mensaje del autor. Y ahora sí, ya que puedo pensar, bueno, ya nosotros, ¿qué nos dice Dios? ¿Verdad? Y entonces ya viene una reflexión que tampoco puede ser sacada de la mano. O sea, la actualización tiene que respetar el sentido del texto, si no, ¿para qué hicimos exégesis? ¿Verdad? Pero por otro lado, tiene que actualizarse, ¿verdad? Probablemente ninguno de nosotros ni conozca el grano de mostaza, excepto Evelio, ni el arbusto de mostaza, ni sembremos. Pero ¿qué tal si podemos hablar de otra cosa? Es como un litro de gasolina cuando estamos en la carretera, que lo hacemos rendir y de bajadita pagamos el carro para que, ¿verdad? Y nos puede alcanzar para mucho, pero no sé, pero son ejemplos que tenemos o actualizaciones que tenemos que tomar, pero que nos digan a nosotros algo, que nos digan algo a nosotros, si no, no estamos actualizando. Ahora, la actualización de cualquier texto antiguo, bíblico, etcétera, tiene sus reglas. No podemos actualizar a lo borras. Yo le di clase
en la Universidad Iberoamericana, bueno, le di clase a Mari Carmen Serviche, la hija de don Lorenzo Serviche, creador y dueño de Bimbo. Y ella fue mi alumna. Y alguna vez hablamos del texto, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y, la exégesis es la exégesis, pero en la hermenéutica llegamos en conjunto a esta conclusión. Yo, que soy multimillonaria, reparto mi dinero a los pobres y me quedo yo pobre, y el dinero se desintegra de aquí a 1, 2, 3 años. Hago más bien a la comunidad si conservo los empleos. Y ahí estuvimos todos de acuerdo. O sea, no, 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 a ver, no, no, no. No regales tu dinero, mejor conserva los empleos. Te- Tiene más de 100,000 empleados mismos. Conserva los empleos. Eso es tu trabajo como cristiana, ¿no? Pero bueno, es una actualización con la que ustedes pueden coincidir o no, pero no es eso lo más importante, sino el hecho de que eso de que ves, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme, pues sí, lo dijo Jesús hace 2000 años a una comunidad completamente rural, ¿no? Una economía completamente agraria y de pesca, que tenía otras dinámicas y otros parámetros. En esta economía, en este mundo, eso probablemente no sea lo que Jesús diría si viviera nuestros días, ¿no? Este, yo creo que insistiría mucho más en ser justo con tus trabajadores, ¿no? Dales vales de despensa, vacaciones pagadas, aguinaldo y hacer el esfuerzo, ¿verdad? Eso implicaría conservar la empresa. No, y no, yo soy muy pobre, entonces dejo todo. Bueno, también se vale, ¿no? Pero vamos, no estamos discutiendo ahorita. Bueno, no, sí estamos discutiendo que a la hora de actualizar el sentido de un texto de esta naturaleza, hay que tener ciertas normas, ciertas reglas, ciertos asegúnes, ¿verdad? Sí, hay que ser creativo, hay que lanzarse, no repetir el texto, que repetir el texto no sirve de nada. Está escrito para personas que vivieron hace 2000 años. Pues hay que actualizarlo. Bueno, y este es un asunto que, sin embargo, queda fuera de la exégesis, porque la exégesis es qué quiso decir el autor a aquellos a quienes les escribió, y la hermenéutica es qué dice el autor a mí aquí ahora. Eso es muy diferente, es otra cosa. Pero claro, para hacer hermenéutica hay que hacer exégesis. Sí, hay que hacer exégesis. Entonces, si no dice uno, qué bonito evangelio, hermanos, es que el kilo de jitomate está muy caro. Bueno, ¿dónde quedó el evangelio, no? Bueno, entonces, y ya con eso tenemos digamos, una estructura completa de un trabajito, que ya Jerónimo me envió unas partes de su trabajo, y sí las voy a hacer, Jerónimo, te las voy a leer y a enviarte algún comentario. Yo les propuse que hicieran una exégesis como estas que estamos haciendo aquí, que las hicieran ustedes, puede ser en pareja si quieren, ¿eh? Este, y me pueden enviar a mí las partes metodológicamente que van haciendo y yo les voy corrigiendo con mucho gusto. Y si quieren, estaría muy bien que las subieran al chat del grupo. ¿Por qué? Porque así los demás se dan cuenta. Incluso si algún día me dicen, oye, Javier, yo quiero que me des un rato para exponer mi problemática con esta perícopa que estoy analizando y a ver qué me dicen mis compañeros, ¿verdad? Que siempre 20 ojos ven mejor que dos. También se vale. O si no, ponerlo en el chat y si alguien quiere leer el trabajo de otro, colaborar haciendo alguna observación o bien tomando ideas para su propio trabajo. Les recomiendo que lo hagan. Y luego, sí, miren, si escriben 4 o 5 paginitas y luego hacen un exégesis con una hermenéutica, pues lo pueden divulgar. Lo que les voy a aconsejar es que cuando lo divulguen no sean muy sangroncitos.
que ponga su sinopsis y que aquí no, que sean directos y claros, ¿verdad? Que se puede ser muy preciso, muy científico, pero también ser muy claro y accesible. Bueno, eso en el caso de que lo quieran publicar a mí o que lo quieran compartir. Pero incluso en las redes se podría compartir. A mí el trabajo, lo que me interesa es que ustedes se sientan que se avientan a trabajar. Les insisto mucho en que no lean a nadie más que al doctor Quesada. No, no lean a nadie porque no sirve. Al contrario, les estorba mucho, mucho. Total, si dicen herejías, pues, no pasa de que, ay, caray, no tuve en cuenta, la regué, corrijo. Pero si no lo hacen, no engrasan los engranes para que el método pueda fluir. Yo he hecho este ejercicio que estoy haciendo con ustedes 50 veces o 100 veces. Di clase de sinópticos años, ¿no? Y entonces ya tengo el método como que dominado, como que lo sé, como que va uno maliciando, pero si no te avientas a hacerlo, pues nunca lo vas a conocer o a dominar. Bueno, Maestro sí, padre Gerardo, Javier, sí. al principio sí me dio miedo. No Ah, tanto porque dije, no voy a decir cosas, pero fui viendo palabra casi por palabra y eso me hace abrir más los ojos. Y en la parte que estoy examinando, Mateo y Marcos utilizan la nombre de parábolas y Lucas solamente utiliza parábola. Y, y ellos a veces, Mateo y Marcos simple más, como mucha gente, y no les interesa mucho así como para ir diciendo exactamente tal lugar, pero sí se ve como más numeroso la participación. Bueno, es algo que me abrió un poquito los ojos más. Gracias. Y la otra, pues, lo que decías de ya la hermenéutica, pues sí. Por ahí hay muchas cosas medias chuscas de alguien que habla y decían otra vez lo del hijo pródigo. Ya lo leímos, creo en Dios Padre. Oye, pues, ¿cómo está eso? Si son 300 gentes o 400 que vienen y ya leyó el Evangelio y ya piensa que ya, y entonces creo en Dios Padre. Me parece medio erróneo también eso, que algo comentábamos. sí, sí, hay todos los excesos y defectos, ¿no? Aquí, pues, la homilía es precisamente para hacer una actualización de la palabra de Dios, del Evangelio, ¿no? O de las lecturas que se hicieron. Y vale, pues, si va la gente a recibir esa riqueza de alguien que preparó el texto y lo expone, pues no hay que negar el pan a quien lo busca. Por el otro lado, la homilía no es una clase de exégesis, ¿no? Imagínense que nos permiten a decir una homilía en una misa, en una asamblea, y nosotros nos ponemos a desarrollar una clase de exégesis, pues nos avientan jitomates, ¿verdad? No, pues no, es que no, la gente, bueno, todo tiene su ambiente, ¿no? La gente no va a eso, a una celebración. Pero vamos, entre un extremo y el otro, una celebración, una explicación de la palabra tendría que basarse en una exégesis. Es mi idea. Sí, Pati. Maestro, a mí me llamó la atención que en lo que acabamos de ver de la semilla de mostaza, que en Marcos habla en presente y los otros dos hablan en pasado. Y a mí me gustó mucho la de Marcos por esta parte de esta parte del reino de Dios que crece, ¿no? Tan grande que, este, que las aves eh, anidan, ¿no?
Y bueno, ahí en esta parte que estás hablando de hermenéutica, pues ahí puede entrar esta parte de cómo nosotros estamos bajo esa cobertura, ¿no? En cambio, en Lucas y en Mateo habla en pasado. Creció y se hizo un árbol y anidaron las aves, ¿no? O sea, como si ya el reino no estuviera entre nosotros. Entonces, bueno, eso me gustó. Sí, es muy de Marcos, lo que se llama el Sí, presente histórico, que habla en presente de, ¿sí? Está hablando en pasado y mezcla el presente. Es muy de Marcos eso. Bueno, nos falta elegir tema de la próxima. Sí, Felipe. Eh, bueno, dos cosas. La primera es, ahorita que leía usted la cita bíblica en el apartado de teología bíblica de Mateo 17:20, eh, hace referencia en el mismo ensayo, eh, el paralelismo con Lucas 17:6. Y en pues se menciona en este versículo precisamente que si alguien tuviera la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Me vuelve a generar más ruido todavía lo que acabamos de ver en la pericopa de Lucas, de por qué razón no lo incluye si en el capítulo 17 se iba a hacer referencia nuevamente a esto. Sí, de acuerdo. ¿Por qué lo omitió? O no sé, con otras palabras pudo haberlo explicado, si en el capítulo 17 lo va a retomar, sobre todo como este parámetro eh, referido a la fe de las personas. Sí, Entonces, pues bueno, sí, es una extrañeza, ¿eh? A mí, ¿por qué Lucas no tomaría eso de Marcos? Porque lo leyó en Marcos. ¿Por qué no lo tomó? Porque es bello. Siendo la semilla más pequeña, se convierte en la hortaliza más grande. Eso es muy bello. Y luego lo va a retomar. Y también es de Q, ¿eh? Porque está en Mateo y en Lucas, pero no está en Marcos. Es de la fe, que si tuvieran fe. Ay, ahora, probablemente en Q estaría de una manera muy incipiente, porque en Mateo se cambiarían, moverían montañas y en Lucas arrancarías un árbol de raíz y lo plantarías en el mar. No es lo mismo. Quién sabe cómo podría estar en Q, pero sin duda alguna que Q decía algo de eso. Sí, es una extrañeza que me causa Lucas. Los coscorrones que nos van a dar Mateo, Marcos y Lucas allá arriba, estaban totalmente perdidos, muchachos. y Fíjense que lo segundo, doctor, este, ¿cuándo compartió usted el documento Q? no lo compartí. No, por lo menos le pregunto, No, a lo porque mejor no y se sí. grabó. Lo Ah, iba a compartir. ahorita lo subo al chat. Ah, ok, muchas Gracias. gracias. Ah, es Muchas que gracias. yo pensé Gracias, hacerlo, de veras. pensé hacerlo, pero Vale. no lo hice, ya me acordé. Sí, Ese gracias, soy yo, maestro. ese soy yo. Ahora, ahorita lo paso, pero díganme qué vamos a estudiar la próxima semana. Me dejó lleno. Grande. Gracias. ¿Qué viene para la próxima semana? Ya Pues tenemos milagro, algo decían de parábola. de las Magdalenas, nada más de Mary. Mary Magdalene. Puede ser el relato de la unción en Betania, porque Muy ahí bonito aparece. también. No, no aparece Mary Magdalene ahí. ¿No? No, aparece en la resurrección, en el sepulcro vacío. Aparece en el momento en que dice, en los tres sinópticos, en donde dice que las personas, las mujeres que lo habían seguido desde que andaba en Galilea, fueron a Jerusalén y estaban en la cruz mirando de lejos
y luego vieron dónde lo sepultaron. Podría ser ese relato, que estaban mirando de lejos. Y que Juanito dice que al pie de la cruz estaban Magdalena, María, la madre de Jesús, y la otra María, y Juanito, pero al pie de la cruz. Mientras los sinópticos dicen que las mujeres que lo habían seguido desde que andaba en Galilea estaban mirando de lejos. Y entre ellas, pues, lo que pasa es que no mencionan a Mary Magdalene, lo mencionan hasta el domingo en el sepulcro vacío. Pero puede ser la unción en Betania porque ahí aparece una mujer que en el Evangelio de Juan es María, la hermana de Marta y de Lázaro, en el Evangelio de Juan. En Lucas es una prostituta que anda llorando y con lágrima, moco y baba lava los pies de Jesús. Mientras en Mateo y Marcos es una mujer que nunca se dice que fuera pecadora, nunca se dice su nombre, y que unge la cabeza de Jesús. Y entonces hay sus diferencias y sus similitudes. Si quieren, abordamos ese. Esa me parece excelente. Bueno, entonces ahorita les mando Q y les mando las Yes, referencias. ¿Sale? sí. Don Bueno, maestro, ¿cuál es la perícopa?